Hola, buenos días, soy Jorge Alberto Maciel. De vuelta quiero hablarles en referencia al aborto, pero en este caso particularmente de la ley que se está tratando en la Cámara de Diputados. Mucho se opina referente a la legislación sobre el aborto, a si está bien, si está mal, si sirve para algo o no, pero creo que antes de continuar con el debate para poder saber de qué es lo que estamos hablando, deberíamos conocer el proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados y que en caso de ser aprobado pasaría a la Cámara de Senadores. Y hacerles algunos comentarios respecto a este proyecto porque en mi opinión tiene algunas falencias, como sería lógico de pensar si estamos diciendo que se decide interrumpir, más que interrumpir, finalizar la vida de un ser humano de manera voluntaria. Comencemos un poquito con los artículos. La ley se titula Interrupción voluntaria del embarazo. En el artículo primero dice así: en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. En el artículo primero nos encontramos con el primer problema. Acá la mujer no está decidiendo sobre su propio cuerpo. Nadie discute la íntima relación que hay entre un feto y la madre y cómo uno influye en la salud del otro, pero son individuos independientes desde el punto de vista humano. Ya dijimos que es vida desde el momento de la concepción, porque hay procesos metabólicos, procesos internos que se realizan dentro del embrión, posteriormente y replicación celular, que llevan a su evolución hasta que se constituye el feto, un individuo con cabeza, tronco, miembros, latidos cardíacos, sistema nervioso central. Y nuestra legislación actual, al aceptar la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, acepta que la vida humana comienza desde el momento de la concepción y que desde el momento de la concepción se debe hablar de niño hasta los 18 años de edad, por lo cual un convenio internacional tiene mayor jerarquía legal que una ley y las leyes tienen que subordinarse a la Constitución y a los tratados internacionales, una cuestión organizativa y lógica que no admite mucha discusión, o sea, se estaría yendo en contra de tratados internacionales y de algo que ya se agregó a la Constitución Nacional cuando se modificó en la década del 90. En el segundo artículo de este proyecto dice: toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, ley 26.529 y concordante. Se plantea los 5 días para que la mujer pueda recapacitar sobre su decisión y estar segura de la misma. El tema fundamental acá es que una persona puede decidir en la medida que tenga toda la información respecto a lo que quiere hacer. Y yo me pregunto, con este criterio de la ley, ¿qué tipo de acompañamiento tendría la mujer en esos 5 días? ¿Tendría asistencia psicológica? ¿Tendría asistencia psiquiátrica si lo necesita? ¿Tendría acompañamiento de asistente social y servicio social para analizar cómo son sus condiciones de vida, si tiene trabajo o no, si tiene condiciones básicas satisfechas o no, si es víctima de violencia de género o no, si hubo alguna circunstancia extraña respecto a ese embarazo, si de pronto es víctima de trata de personas y está siendo obligada a ser prostituida y producto de esa prostitución forzada terminó embarazada. O sea, se hace un análisis completo y cabal de la persona desde el aspecto físico, psíquico y social, como dice la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud: completo bienestar físico, psíquico y social, o simplemente se la tiene en espera esos 5 días y no se hace nada más. Y a su vez,
esas personas, esos profesionales dentro del sistema de salud que van a estar acompañándola durante los 5 días, son personas con una ideología tendenciosa a favor de la interrupción del embarazo, o son personas que de pronto son objetivas y van a respetar la decisión de la paciente y no van a tratar de inculcar su ideología, de meter su ideología en el imaginario de esta persona. Eso es algo para tener en cuenta. En el artículo 3 dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá del plazo establecido, o sea, más allá de las 14 semanas, lo cual implica que estamos hablando de un parto inmaduro de 25 semanas, de un parto prematuro de 30 semanas o inclusive de un embarazo de término, que sería entre las 37 semanas y las 41 semanas y 6 días. Y esto ya lo voy a tratar más adelante. Toda mujer, más allá de ese plazo como dije, tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. 1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente. Bueno, tengo que aclarar que ya la legislación actual establece que en caso de violación, independientemente si la mujer sufre de retraso mental o no, ya está avalado legalmente la interrupción del embarazo. Segundo, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerando los términos de salud integral como derecho humano. Acá hay un problema. Cuando se planteó en una primera instancia riesgo de salud, que es lo único que dice la legislación actual, no se habló del aspecto físico, psíquico y social, que es de lo que hablan actualmente los proabortistas, los que están a favor de esta legislación. ¿Por qué? Porque el sentido primero de la ley era que aquellas mujeres que tenían una enfermedad grave que requería un tratamiento urgente, que comprometía seriamente su salud, pudieron realizar ese tratamiento independientemente del embarazo y si era necesario interrumpirse el embarazo. Por ejemplo, una paciente con un cáncer de cuello que necesita una histerectomía, la extirpación de su útero, porque si no, se muere. Una paciente con leucemia que debe iniciar la quimioterapia, porque si no, se va a morir. O de pronto un embarazo con una complicación hipertensiva severa que de continuar el embarazo, como es una condición generada por el embarazo, necesita la interrupción del embarazo para poder continuar con su vida. Y lógicamente, si no hay madre, no hay bebé. Los proabortistas, ¿qué es lo que dicen? Y por esto hacen esta aclaración dentro del concepto de salud. Que como la Organización Mundial de la Salud habla de completo bienestar físico, psíquico y social respecto a la salud, una mujer que tiene un embarazo no buscado por la angustia, por todo el conflicto que le genera, no tiene salud psicológica. Una mujer que no tiene plata, no tiene un sueldo estable, no tiene condiciones básicas satisfechas, no tiene bienestar social. Entonces, de esta manera se está poniendo por escrito lo que hoy en día, sin esta ley, sin haber sido aprobada esta ley, hacen los proabortistas alegando que serían abortos legales aquellos en los cuales una mujer no desea el embarazo por cuestiones que van más allá de lo físico. En pocas palabras, hoy en día, haciendo una interpretación viciosa de la ley, se están realizando abortos ilegales bajo el término de ILE, interrupción legal del embarazo, porque ellos consideran que no hay salud si no se cumplen estos criterios psicológicos y sociales de los cuales hablan y que honestamente creo que son bastantes vacuos de fundamento o de lógica. Yo creo que si hablamos de enfermedad psicológica o de salud psicológica, tendremos que estar hablando de condiciones psicológicas, psiquiátricas serias, pacientes tratadas, pacientes con esquizofrenia, tratamientos farmacológicos, intentos de suicidio, y ellos ponen cualquier embarazo no buscado dentro de este aspecto psíquico y social de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ven lo ilegal como legal, ponen todo dentro de una misma bolsa. Este artículo segundo, este punto segundo, mejor dicho, el artículo 3, se quiere sacar actualmente de la ley porque se vio que muchos de los indecisos, de los diputados indecisos, considerarían que ya sería extremadamente amplia la indicación de aborto legal en la Argentina y no tendría un justificativo moral para ellos
el aborto. Y como ven que la votación en diputados está muy ajustada, están dando sus últimos manotazos de ahogado, sacando algo que ellos inclusive hoy en día están defendiendo y utilizan para hacer aborto. El tercer punto dice si existieran malformaciones fetales, o sea, se podría interrumpir el embarazo más allá de las 14 semanas. Malformaciones fetales graves. Una malformación cardíaca es una malformación fetal grave y sin embargo tiene tratamiento quirúrgico. Agenesia renal, de un lado, es una malformación y sin embargo tiene tratamiento médico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un síndrome de Down puede ser compatible con la vida. Hay enfermedades que son compatibles con la vida, o sea, el feto, una vez que nace, se convierte en un recién nacido, puede llevar una vida y en muchos casos una vida totalmente normal luego de un tratamiento quirúrgico. En otros casos una vida con limitación, con discapacidad, y en otros casos sí se tratan de cuadros incompatibles con la vida. Pero en esta definición no dicen cuadros incompatibles con la vida, dicen malformaciones graves, lo cual también aplicaría para que ante el más mínimo problema se descarte un feto. No se menciona qué tipo de malformaciones, qué tipos específicas de enfermedades estamos hablando cuando decimos malformaciones graves. Y vuelvo a repetir, hay malformaciones que son serias y son factibles de ser tratadas. En el artículo antes de pasar al artículo 4, acá hay un gran problema. Dice que más allá de las 14 semanas sería legal interrumpir el embarazo y esa es otra cosa que quieren modificar porque se dieron cuenta que muchos se avivaron, que metieron la pata. ¿A qué me refiero? Que en estas condiciones, una malformación grave, cuando no se cumplen estos criterios de salud física, psíquica o social, o en caso de violación, se podría interrumpir de pronto un embarazo de 38 semanas que es compatible con la vida porque es un embarazo de término, o inclusive un embarazo de 32 semanas que sería un bebé prematuro, pero que con una buena neonatología podría sobrevivir. Y yo me pregunto, si estamos hablando de aborto, no estamos hablando de hacerlo nacer al bebé, estamos hablando de terminar con ese bebé, de terminar con la vida del ser humano. Significa que en estas circunstancias, si una paciente llega con un embarazo de 32 semanas que es prematuro, 38 semanas que es de término, habría que finalizar el embarazo de tal manera que el feto no viviese ni en neonatología ni fuera de neonatología. O sea, se estaría finalizando con la vida de fetos perfectamente viables. Por eso que ahora se quiere poner de vuelta en estos criterios que mencioné 14 semanas como límite o a lo sumo 20 semanas. Ojo con lo que menciona la ley porque se están haciendo generalizaciones peligrosas. Continuando dice, artículo 4, previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Lógicamente, se está por hacer un procedimiento médico, como en cualquier procedimiento, la paciente tiene que expresar su voluntad por escrito. Artículo 5. El sector público de salud, el sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica que poseen, incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias brindar a sus afiliados o beneficiarias la cobertura integral de la interrupción del embarazo prevista en los artículos 1 y 3 en toda la forma de la Organización Mundial que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Esto significa que es una prestación obligatoria en la cual va a haber que destinar dinero. Yo me pregunto, en un país que está siendo víctima de un fuerte ajuste, ¿contamos con el dinero para cubrir los tratamientos, como dicen ellos, de interrupción legal del embarazo? Contamos con todos los medios económicos para poderlo cubrir, porque muchas pacientes, si tienen algún tipo de negativa, algún tipo de dificultad en la obra social, no van a pelear legalmente exigiendo que se cumpla esta ley. Van a ir al hospital público y vamos a tener que asumir un gasto para el cual muy probablemente no contamos con el dinero. En el artículo 6 dice, en todos los casos la autoridad de cada establecimiento asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley, en lo alcance del artículo 40 de la ley 17.132, artículo 21,
de la ley 26.529. Acá lo que está queriendo decir que el hospital está obligado a realizar el aborto, y como se darán cuenta no aparece la figura de la objeción de conciencia, con lo cual no importa si por cuestiones morales, ideológicas o religiosas un profesional de salud no está de acuerdo con esta práctica, se va a ver obligado a realizarla, y de no hacerlo va a ser sometido a juicio, en el cual va a correr riesgo su matrícula y su patrimonio económico, porque va a ser pasible de ser víctima de altísimas multas y de perder el trabajo. Más allá de que esta ley salga o no salga, no puede salir, si es que sale, esperemos que no, sin la figura de la objeción de conciencia. En un país democrático se tienen que aceptar todas las opiniones, todas las voluntades, y no puede obligarse a una persona a realizar algo que va en contra de sus principios. Eso está dentro de la Constitución y de la libre expresión de ideologías y de credo. Otro manotazo de ahogado que están tratando de corregir ahora los abortistas a último momento para lograr el voto de los indecisos. Artículo 7. Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa, o sea, es agilizarlo para no tener que esperar un juicio, que sabemos que la justicia argentina trabaja lento. Artículo 8. Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona adolescente entre los 13 y los 16 años. 13 y 16 años. Pensemos qué madurez intelectual tiene una persona de 13 a 16 años. ¿Hasta qué punto una persona de 13 a 16 años es capaz de valerse por sí misma, es capaz de discernir entre el bien y el mal, es capaz de valorar una responsabilidad innata en su persona y decidir maduramente? Una persona de 13 a 16 años que en la actualidad necesita vivir con sus padres, necesita ser mantenida por sus padres, necesita las indicaciones de sus padres, está por decidir sobre esto, sobre algo tan serio como esto. Una persona de 13 a 16 años. Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona adolescente entre los 13 y 16 años de edad, se presume, no sé en base a qué, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Una chica de 14 años va, se hace el aborto, vuelve a la casa y los padres ni se enteran. Una estupidez garrafal. La persona mayor de 16 años, conforme a lo establecido en el artículo 26, infine, del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley. Si la IVE, estamos hablando de términos técnicos para referirnos al aborto, debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad, se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores representante legal. En ausencia o falta de ello, se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, artículo tanto, decreto tanto. Bueno, menos mal, por lo menos se dieron cuenta que una chica menor de 13 años no tiene la madurez suficiente para poder tomar semejante decisión sin la intervención de su padre. Una locura total. Acá tienen el aborto para todas y todas, en casos sin ningún tipo de justificativo lógico o moral. Continúa, en todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden será de aplicación, y esto me encanta, serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, o sea 26.061, y los artículos pertenecientes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y al derecho a ser oído. Y acá hay un conflicto legal fundamental. Justamente la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales se adhirió la nación argentina, primero con leyes y luego sumándolo a la Constitución Nacional cuando se modificó en la década del 90 nuestra Constitución Nacional, establece que la vida comienza desde la concepción y que se considera niño a toda persona desde la concepción y hasta los 18 años de edad, y que se debe realizar todas las medidas estatales destinadas a proteger al niño desde el embarazo
y a la mujer con asistencia económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá se están pasando por el orto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque no están teniendo en cuenta los derechos de un niño, que es el niño que está dentro del vientre de su madre, totalmente indefenso, sin posibilidad de defenderse y sin ningún tipo de culpa en las circunstancias que dieron origen a su vida. No es solo niño o niña aquella chica de 14 años embarazada, también es niño o niña aquel feto masculino o femenino que está dentro de su vientre. Y así lo establece, porque hablan de niño inclusive dentro del vientre materno. Artículo 9. Si se tratara de una persona con capacidad restringida y la restricción no tuviera relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado, requiriendo, si lo deseare, asistencia del sistema de apoyo provisto en el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lógicamente, si no tenés limitación para decidir, más allá de tu discapacidad, podés decidir sin ningún problema y sabés lo que estás decidiendo. Ahora, si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o la falta o ausencia de éste le da un allegado en los términos del artículo tanto del Código Civil como así. Artículo 10. Quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la Ley de Identidad de Género 26.743. Estamos hablando de que pueden abortar aquellas mujeres embarazadas que tengan pareja de su mismo sexo. Estamos hablando de parejas de lesbianas que tienen un tratamiento por fertilidad y que de pronto tienen un bebé con una malformación grave, que es uno de los criterios que anuncia esta ley, pueden abortar. Medio raro este artículo. Artículo 11, deróguese el artículo 85, inciso 2 del Código Penal de la Nación, a la mierda ese artículo. Artículo 12, deróguese los artículos 86 y 88 del Código Penal de la Nación, a la mierda esos artículos. Artículo 13, de forma. Como verán, hay que estudiar bien, hay que leer detenidamente esta ley para saber de qué se trata. En primer lugar, se están poniendo cualquier circunstancia como motivo fundado para poder realizar un aborto. Segundo, se está violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño que está en nuestra Constitución, porque no se está teniendo los derechos de un niño, considerado niño por nuestro sistema legal como es el feto. Tercero, se está dando la posibilidad de decidir a personas totalmente inmaduras como son mujeres de 13 a 16 años. Lo mismo si fueran varones. Creo que por algo a esa edad vivimos con nuestros viejos y necesitamos que nos mantengan, porque no somos capaces de mantenernos por cuenta propia y de valernos por cuenta propia a esa edad. Y otro tema en cuestión, les importa un huevo y la mitad del otro lo que pensamos los médicos tocoginecólogos, porque se quitó la figura de la objeción de conciencia. Y seríamos nosotros, los médicos tocoginecólogos, los encargados de ejecutar esta ley. Es muy fácil, vuelvo a repetir, estar a favor del aborto cuando no sos vos el que va a tratar con la paciente que va a abortar, no sos vos el que va a realizar el legrado o el aspirado, no sos vos el que va a finalizar con una vida destrozándolo al feto, ni sos vos el que va a poner tu firma y tu sello en una historia clínica. Seamos serios. Esto se soluciona con un programa de salud sexual y procreación responsable bien hecho, que actualmente no está llegando a la comunidad porque por algo sigue existiendo semejante cantidad de embarazos no buscados. Hay que dar en las escuelas educación sexual, en los centros de atención primaria de salud, en los centros comunitarios, no hay que resistirse. Se tienen que establecer programas serios, con contenido actualizados y completos sobre educación sexual y procreación responsable. Esta materia la tienen que dictar profesionales idóneos en el tema. Y con respecto a la mujer que lleva un embarazo no deseado, hay que acompañarla con todo lo que tiene el Estado para que ese embarazo pueda continuar y esa mujer pueda continuar con su vida de manera humana y ese feto, que después va a ser un recién nacido, como lo fuimos nosotros en su momento, tenga oportunidad de ser adoptado
para tener una familia que lo ame. Otra medida sería agilizar los trámites de adopción. Muchas gracias.